Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo, trayendo un fanfic misterioso, con terror y suspenso. Espero que les gusten y créditos para sus diversos creadores, y darle me gusta y suscríbete. Yo me retiro, que tengan un buen día, tardes o noches, los vemos, chao. Capítulo 14. Vuelta al cole. Unos días después del incidente, las hermanas volvieron al colegio. Pero antes de eso, nuestra Pinkamena, o más bien Pinkie, junto con su hermana Maud, decidieron hacer una visita rápida a Sicho para darle buenas noticias. Estaba más que justificado que se pudiera hacer un buen diagnóstico de Maud, dándose cuenta de que, de alguna manera, quería evitar por completo probar los dulces. No es que no le gustara comerlos, es como si sintiera mala suerte si los consumía o al menos los tenía muy cerca, y eso se demostró aún más cuando le ofrecieron un dulce en esa última sesión, y simplemente lo evitó. Sí, ella y sus hermanas tomaron la iniciativa de organizarle una fiesta sorpresa a Pinkie y darle magdalenas para animarla, pero eso no le impidió comerlas. Lo único que comió en esa fiesta fue sopa de piedra, así de simple. Por ejemplo, Pinkie. Maud, ¿qué pasa? No veo que hayas comido todavía. ¿Por qué no quieres comer los cupcakes con nosotros? Maud, no lo sé, hermanita, pero ya no siento esa pasión por comer dulces como antes, no sé, simplemente ya no me siento tan cómodo comiendo uno. Pinkie, ¿qué pasa? ¿Ya no te gustan mis dulces? No sabía que había perdido el toque. Maud. No quería, lo que quiero decir, Pinkie, es que ya no me gustan los dulces en general. Tus dulces son increíbles y no quiero que renuncies a tu pasión por ellos. Por otro lado, siento que podría dejar de lado mi amor por los dulces por un tiempo. Quiero decir, llega un momento en nuestras vidas en que las cosas que antes nos gustaban, ya no nos gustan. No a todos nos gustan las cosas por igual, y no quiero que dejes de hacer dulces por eso. Los ponis merecen probar los dulces que hace mi hermanita. Es realmente extraño que la única consecuencia de ese evento fuera esa. Pero solo Maud lo entiende por sí misma. Sin embargo, veo esto como una forma de superarlo, porque no vi señales de que le estuviera afectando, y además, ella y su hermana pequeña decidieron hacer algo juntas para compensarlo. Una especie de tradición fraternal. Sicho notaría que ambos llevaban algo interesante que él nunca había visto antes, lo que sugería que lo estaban comprando por primera vez. Sicho. ¿Y esos collares nuevos? Parecen interesantes. En este caso, lo que vi fue exactamente eso. Collares que ambos llevaban, con el detalle de que estaban hechos de piedra, no cualquier piedra, sino de un tipo especial que daba a cada una un tono diferente de color. Rojo, amarillo, azul, verde, morado, naranja, y así sucesivamente. Maud. Es un tipo de roca que mi hermana y yo conseguimos, y decidimos hacer algo especial con ellas como una especie de tradición familiar, pero entre hermanas. Como dijo, era un tipo de roca que ambos encontraron, y como Maud es experta en este tipo de cosas, se dio cuenta de que era un tipo único de roca con partículas especiales que la hacían más consumible y fácil de romper. Esto le dio la brillante idea de transformarlos en caramelos de piedra. Lo que hicieron fue verter las piedras en agua hirviendo, añadir azúcar, luego colorante alimentario y mezclar todo en el líquido para crear el efecto. Y el resultado fue lo que ves allí. Rocas dulces y coloridas. Pinkie dijo que cuando los probó, sabían exactamente a caramelos. Y eso era lo que eran, caramelos. La idea de los collares fue principalmente de Maud. Aunque no iba a usarlas, pensó que la mejor forma de no desperdiciar estas cosas tan bonitas era hacer un tipo de accesorio que pudiera llevar y que quedara precioso. Y así fue. Con un poco de hilo y una goma elástica, crearon un collar precioso.
Sentían que esta tradición requería que ambas hicieran sus propias piedras de caramelo, fabricaran collares y las intercambiaran como muestra de hermandad y amor que comparten. Es solo la primera de muchas. Sicho. Vaya, de verdad me asombra tu imaginación. Nunca se me habría ocurrido algo así. No solo es muy imaginativo, sino también muy adorable. No solo está encantado con este detalle, sino también por ver a Pinkie sonreír de nuevo. Maud, puede que ya no sea muy fan de los dulces, pero adoro Pinkie Pie. Dice, observando a su hermana pequeña con una pequeña sonrisa, mientras se come su propio collar con inocencia y dulzura. Y en cuanto a su diagnóstico, bueno. Sicho intentaba encontrar una explicación para sus repentinos cambios de apariencia y personalidad. Fue realmente extraño. Tenía sus teorías e hipótesis, pero una vez más no estaba del todo seguro de qué creer. Solo sabía que estos cambios se debían a sus estados de ánimo. Por un momento cambiaba abruptamente de tristeza a felicidad y viceversa. Por supuesto, todos experimentamos cambios repentinos de humor y actitud, y eso se debe principalmente al trastorno bipolar, y no es tan raro. Pero Sicho considera que esto es diferente, y los cambios en la apariencia física son un detalle significativo. Son detalles que realmente le molestan, pero siente que por ahora es mejor guardar sus hipótesis para sí y que lo mejor sería pensar en lo positivo, que ambos estaban bien y eran felices. Sicho, me alegra veros apoyándoos mutuamente. Eso te ayudará a superar esto aún más rápido. ¿Y sabes qué? Los hermanos son como amigos. Probablemente sean los primeros que conoces después de nacer. Son de tu propia sangre, y tienes una mejor relación con ellos, especialmente en lo que respecta a relaciones románticas. Porque para tener una relación con alguien, siempre tiene que haber amistad y confianza primero. Así que verás, pequeña Pinkie, siempre has estado rodeada de verdaderas amigas tus hermanas. Y aunque te sientas solo, nunca es tarde para enfrentarte a tus miedos. Como has dicho, siempre hay tiempo para sonreír. Pinkie. Sí, tiene toda la razón. Dijo Pinkie, reflexionando sobre lo que había dicho, y era bastante cierto. Los hermanos son los mejores amigos que puedes tener, y aunque tengas miedo, siempre deberías sonreír. Maud, las dos lo estamos superando. Incluso Peñasco, tras ese incidente, dijo que quería estar en un lugar más seguro. Sicho. ¿Y quién es esa roca? ¿Es una muñeca o algo así? Maud, más o menos. Maud saca su piedra mascota de la melena. Es una piedra, y es mi mascota. Sicho estaba desconcertado, casi con cara de póker, por su costumbre de tratar una piedra como una mascota, pero no necesitaba entenderlo para saber que así era ella. Sicho. Oh, es Rock. Interesante, parece, muy guapo. Dijo con una sonrisa nerviosa y torpe, ¿y sabes cuántos años tiene? Maud, no sé, nunca lo pregunté porque es una piedra. ¿Son las rocas seres vivos que se pueden clasificar por edad? Su respuesta solo complicaba aún más las cosas, ya que su lógica infantil era realmente muy extraña. Sicho estaba aún más desconcertado. Toda la situación hizo reír a la hermanita. Era tan dulce verla sonreír. Al parecer, se estaba recuperando tan rápido como lo hacía. Fue una visita rápida al psicólogo. Tras la sesión, las chicas se fueron rápidamente al colegio, junto con sus otras dos hermanas, por supuesto. Y mientras esto ocurría, Sicho decidió ir a su biblioteca para buscar un libro específico que le ayudara a obtener información. Como cualquier buen médico, sabe lo que hace y por qué tiene que hacerlo. Hasta que parece que lo ha conseguido. Sicho, ahí estás, justo lo que estaba buscando. ¿Cómo puedes saber si alguien sufre de trastorno disociativo de identidad? Si alguien experimenta los siguientes síntomas, puede ser una señal de que tiene el trastorno. 1. Total falta de interés en estar apegado a alguien. 2. Percepción errónea de su realidad, ver y oír cosas que no están ahí, además de una distorsión total del entorno que le rodea, en algunos casos sufre esquizofrenia. 3.
problemas en sus relaciones, en el trabajo o en áreas importantes de su vida personal. 4. Niveles extremos de estrés. 5. Cambios constantes en la actitud, la apariencia física o la voz. A menudo se debe a un evento traumático en la vida de la persona o a ciertos acontecimientos en su entorno. Suele ocurrir en situaciones de estrés postraumático, donde la persona cambia de personalidad como mecanismo de defensa y para olvidar malos recuerdos. Es bastante común que niños entre 4 y 12 años la padezcan. Puede durar años o toda la vida. No existe cura, pero se prescriben medicamentos o terapias al paciente. Puede ser tratada tanto por un psicólogo como por un psiquiatra. Un nuevo día estaba a punto de comenzar y era hora de que todo se recuperara. Al fin y al cabo, un día en el colegio podría cambiar las cosas. Después de todo, Pinkie estaba bastante feliz y alegre, y aunque parecía una broma, en realidad no lo era. Es como si toda tristeza o estrés postraumático por lo que sufrió se hubiera borrado, y en cambio ella fuera la chica alegre que es. Es un enigma bastante grande, pero como ya mencioné, lo importante aquí es que él es feliz. Todo era feliz, salvo una cosa. ¿Recuerdas a Lady Ruby? Si es así, me gustaría mencionar que hoy ha vuelto con nosotros en este colegio. El periodo de suspensión de Ruby había terminado, lo que significaba que era el día de su regreso. Si pensabas que la familia Piero había pasado fatal, para Lady Ruby era pura tortura. Faltar a clases, exámenes, estar aislada de sus amigos, la cancelación de su próximo evento de disfraces, tener que trabajar más durante su suspensión y soportar las constantes reprimendas de su padre la mantenían en un estado de ira increíble que tuvo que reprimir. Ahora la pregunta sigue siendo, ¿aprendió de sus errores? Eso estaba por verse. Timmy, mira, Ruby ha vuelto. Le exclama a su amiga Coquin sobre el regreso de su pareja, señalando dónde estaba. Ambos muy emocionados y felices, se dirigen hacia donde ella estaba. Cocina. Amigo, qué alegría verte de nuevo. La emoción de ambos era evidente. No habían podido verla en toda una semana y tenían tantas preguntas que hacerle. Pero sus expresiones cambiaron rápidamente de la emoción a la preocupación al verla. Timmy. Oye, ¿qué pasa, cariño? ¿Te encuentras bien? Ruby. No quiero hablar de ello, todo está bien, todo está perfecto. Ella responde de forma áspera y fría, con expresión seria. Cocina. ¿Me estás tomando el pelo? No tuvimos noticias tuyas durante unos 10 días y estábamos realmente preocupados. Y cuando por fin llega el día en que nos volvemos a ver, no quieres hablar de nada. Ruby. Lo siento chicas, pero no tengo ganas de hablar, ahora mismo solo quiero gritar y dar puñetazos a alguien con todas mis fuerzas. Decide acelerar el paso para alejarse de sus amigos lo antes posible, dejándoles a ambos con una terrible sensación de inquietud. Esto ya muestra que lo que Ruby vivió en casa fue un infierno, quizá no tanto como lo que Pinkamena vivió obviamente, pero fue un infierno al fin y al cabo. Mientras Pinkie era feliz y alegre con sus hermanas y hacía lo suyo, podía ver a su compañera abusiva casi por pura casualidad desde esa distancia. A pesar de todos esos acontecimientos y de todo lo que vivió, nunca podrá olvidar lo que Ruby hizo por ella durante esos años escolares. Nunca olvidará esos abusos. Pero quizá fue muy tonto, o quizá muy amable por su parte, cuando Pinkie tuvo la idea de enmendar las cosas con ella. La vida está llena de sorpresas, ser una buena pony le enseñó que no debes guardar rencor a nadie, especialmente si te hacen daño. Al menos tenía que intentar sentirse mejor. Hasta donde sabe, Ruby nunca llegaría tan lejos como ese unicornio. Quiere aferrarse a la idea de que todos pueden cambiar para mejor y que todos tienen un buen corazón. Aún quedaban minutos antes de que empezaran las clases, así que debería aprovechar la oportunidad. Decide ir tras ella lo antes posible mientras sus hermanas están distraídas. Su expresión, lejos de mostrar esa felicidad típica, estaba llena de dudas e intriga, pues tenía sus expectativas y esperaba que esto diera resultados positivos. Maud. Es indignante. Limestone. ¿Qué quieres decir? Pregunta en respuesta al comentario fuera de contexto de Maud.
Maud. Ha habido un pequeño alborotador por ahí haciendo cosas malas a otros ponis, y ninguno de nosotros lo sabía hasta ese día. Mira, aquí todos actúan con calma como si no hubiera pasado nada. No saben que estábamos en peligro, y mucho menos que este loco sigue vagando por las calles. Ni siquiera los maestros lo saben. Quizás si lo hubiéramos sabido antes, habríamos evitado hacer ese viaje. Era una de las cosas que más preocupaba a Maud por lo mórbido y asombroso que era que nadie aquí supiera de ese psicópata ni de sus acciones. Y otra de sus preocupaciones es si hubo otras víctimas que tuvieron la misma suerte que ellas de sobrevivir. Marble. Lo sabemos, pero mira el lado positivo, al menos tú estás bien y ella está feliz. Maud. Sí, lo sé. Limestone. Y hablando de ella, ¿dónde está? No se dieron cuenta de que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Pinkie. Jeje, hola, Lady Ruby. ¿Puedo hablar contigo? Esperando una respuesta suya, de nuevo, inconscientemente solo estaba haciendo el ridículo y echando leña al fuego. Ruby, ¿qué quieres? ¿Quieres más problemas? Pinkie. No, no quiero problemas. Sé que empezamos con mal pie y que no nos llevamos bien, pero quiero que dejemos de tratarnos mal y que nos respetemos a partir de ahora. Ruby, ¿y qué es eso que tienes en el pelo? Viniste del circo, no tuviste tiempo de estilizarlo y decidiste venir con un aspecto tan horrible. Se refería a su nuevo aspecto y su pelo encrespado. Estaba tan enfadada que ni siquiera tenía ganas de burlarse de ella. Pinkie. Sé que hemos tenido nuestras diferencias en el pasado, y lo que hiciste fue bastante grave, pero no guardo rencor. Lo que hiciste nos metió en problemas, pero sé que lo sientes y que no lo volverás a hacer. Además, mira, tengo mi cutie mark. Tengo mi talento especial. Ruby, ¿y crees que tener tu marca de belleza cambia las cosas? Que seremos amigos y que todo irá bien entre nosotros. Pinkie. Bueno, sí, jeje. No habrá más problemas entre nosotros, ¿verdad? Extiende la pata para hacer el paso. Y como era de esperar de Ruby, recibe una respuesta negativa de ella, empujando el casco con un golpe. Ruby. Ni en 1.000.000 de años, me da asco ser amigo de una maldita yegua como tú. Veo que sigues siendo ese pony alegre, lleno de sueños sobre un mundo de fantasía. Desde que me castigaron, he pasado por un infierno en casa, y todo es culpa tuya. Desde que tú y tus hermanas pequeñas vinisteis a este colegio, lleváis intentando arruinarme la vida. Estás intentando burlarte de mí. Pinkie. ¿Qué? Sé que suelo bromear, pero nunca me burlaría de los demás, y mucho menos de ti. No sé por qué dices eso, solo quiero arreglar las cosas, no causar problemas. Quiero que seas feliz. Ruby. Bueno, si quieres que sea feliz, me harías un gran favor si te fueras de este colegio para siempre. O mejor aún, muriendo de golpe. Créeme, sería el pony más feliz del mundo. Eso era realmente una locura. Pinkie ni siquiera sabía cómo responder a tal reacción. Que una niña joven le desee la muerte a una más joven es simplemente una locura y un shock. Pero una vez más, Pinkie quiere aferrarse a sus esperanzas y solo quiere creer que Ruby simplemente está teniendo un mal día, en vez de creer que es mala por naturaleza. Pinkie. Mira, por favor, quiero darte esto. Tómalo como un gesto amable. Tómalo y te prometo que dejaré de molestarte. Esta vez, quería ofrecerle su preciado capricho, una magdalena. Pensó que si lo comía, su actitud cambiaría por completo, como la dulce salvación que era. Ruby, quita tu porquería de mi maldita yegua. Ella responde sin piedad y con mala actitud, tirando la magdalena al suelo. Oh no, no otra vez. Todos esos recuerdos volvían de golpe, y la actitud de la pony blanca le recordaba un poco de Theodore, cuando le gritó en la cara e insultó. Recuerdos así empezaron a abrumarla mientras expresaba una expresión de sorpresa y sorpresa ante su respuesta. Pinkie. Por favor, Ruby, no seas mala conmigo, no sé cuáles son tus problemas, pero no es justo que me trates así. Si tanto te odié, ¿por qué no me dejas en paz? Ruby.
Acoso a la gente que no me gusta. Siempre he sido así. Recuerda, aquí, lo que yo diga vale. La presencia de todos esos ponis es lo único que me molesta, y hasta el martes pasado, no había tenido un conflicto importante hasta que llegasteis vosotros. Cada vez que te veo, no solo quiero hacerte infeliz. Quiero que sientas lo peor de mí y de lo que me has hecho pasar. Maldita yegua, te dije que desearas que lamentaras el día que naciste el resto de tu vida, y eso es exactamente lo que voy a hacer. Eso destrozó sus esperanzas. Conseguí convencerla de que era una causa perdida y que lo único que hacía era hacer el ridículo y perder el tiempo. Si el pony de 13 años no hubiera visto a las hermanas, habría continuado, como el típico matón cobarde que era, prefiriendo hacerlo cuando sus víctimas estaban solas e indefensas en lugar de delante de otros. Pinky. Vale, siento mucho haberte molestado. Solo quería que todo estuviera bien entre nosotros, pero veo que no es así. Las hermanas podían ver cómo estaba su hermanita con el pony de Lady Ruby, pero al mismo tiempo, al volver hacia ellas, mostraba una expresión de decepción, aunque no de tristeza. Esto obviamente les dejó intrigados y atónitos. Maud. Pinky. ¿Qué estabas haciendo? Limestone. No me digas que esa chica estúpida te ha molestado otra vez. Pinky. No, la verdad es que ella no me hizo nada, hermanas. Marble. No deberías juntarte con ella, Pinkamena, es muy mala. Pinky. Tienes razón, hay ponis tan malos en este mundo que no merece la pena cambiarlos. Por primera vez, se dio cuenta de que no todo el mundo va a ser guay para formar parte de ese paraíso donde todos pueden ser felices, así que no va a hacer una mala vida de ello, y mucho menos estresarse, porque sabe cómo se pone si le golpean ataques de estrés. Hasta que sonó la campana de entrada para anunciar el inicio de las clases. Cuando ellos y otros potros se fueron hacia clases, Ruby miró a la Rosa con un odio terrible y feo, mostrando toda esa rabia y resentimiento que siente hacia ella. Después de eso, miró a sus compañeros, Tini y Kookin, aquellos a quienes había estado ignorando durante un tiempo, pero que sabe muy bien que son los únicos amigos en los que puede confiar. Se da cuenta de que estuvieron observando la situación entre ellos todo el tiempo. Y cuando se dan cuenta de que su amigo les está mirando, cada uno lanza una sonrisa traviesa. Con solo una sonrisa y esas miradas, entendieron más de 1000 palabras, y no solo eso, sino que quizá porque eran mejores amigos, era como si estuvieran trabajando en el mismo plan. Arruinar la vida del pony rosa. Un par de horas después. Durante la clase, aún quedaba un poco de tiempo antes del recreo, vemos a Pinky en su pupitre recibiendo clases con sus compañeros, y quién mejor para explicar las lecciones que estaban dando que el profesor. Profesor. Muy bien alumnos, hoy vamos a aprender un poco sobre el cuerpo de pony. Imagino que ninguno de vosotros se ha preguntado nunca cómo son nuestros cuerpos por dentro. ¿Nunca te has preguntado qué pasa cuando tenemos hambre, sed, necesitamos ir al baño, respirar, etc.? Bueno, las respuestas están aquí. Echa un vistazo a los órganos que conforman el cuerpo del pony. El profesor muestra a sus alumnos una ilustración gráfica del cuerpo del pony, con todos sus órganos internos etiquetados. Sí, sé que no es muy bonito, pero así es como se ven nuestros cuerpos por dentro. Todos estos órganos aquí no solo son esenciales para que seamos quienes somos pony, sino también para que vivamos una vida sana y sigamos vivos. Si solo uno de estos órganos dejara de funcionar, nuestros cuerpos no funcionarían muy bien. Así que necesitamos saber cómo cuidar de cada uno de ellos. Empecemos por lo básico. El cerebro. Es el órgano situado en la parte superior de nuestra cabeza, responsable de que todo nuestro cuerpo funcione, porque es el líder y quien da las órdenes a los demás. Si se observa bien, son como cables conectados a otros órganos. El cerebro envía una señal que da a cada uno el orden y hace que funcione. El cerebro también es responsable de que pensemos, recordemos cosas o, en algunos casos, soñemos mientras dormimos. ¿Alguna vez has soñado? El cerebro es capaz de eso.
Sin el cerebro, seríamos cabezas vacías vagando como locos, sin saber qué hacer. Añadió sarcásticamente mientras explicaba, aportando información y despertando el interés de sus alumnos, especialmente de Pinkie, que estaba asombrada por la lección. Los pulmones. Gracias a ellos, podemos respirar. Todos los seres vivos del mundo necesitan oxígeno para vivir, y son los pulmones los que ayudan a mantener el oxígeno dentro durante un tiempo. Por favor, hazlo. Empieza a inhalar y exhalar lenta y profundamente para explicar, y hace que sus alumnos repitan el proceso varias veces. Inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Respirar es lo más común que hacemos cada día sin descanso. Sin pulmones, dejaríamos de respirar y nos volveríamos morados como uvas. El estómago. Este órgano es donde se almacena la comida que comemos. Empieza en la boca, luego pasa por este tubo aquí en nuestra garganta, que es la tráquea, y finalmente termina en esta enorme bolsa ovalada que tenemos aquí, que es el estómago. Nuestro estómago produce algunos ácidos, y son responsables de descomponer todo lo que comemos. Tras unas horas allí, pasa por otros tubos que parecen gusanos. Estos son nuestros dos intestinos, el grande y el pequeño. Los intestinos son donde empezamos a expulsar la comida, y también es donde a veces sentimos gases, porque ahí es donde nos viene la necesidad de ir al baño para hacer otra cosa, ja. ¿Lo pillas, verdad? Bueno, es por el culo por donde expulsamos todo lo que comemos. Sí, es asqueroso, pero es necesario y natural. Sin duda, la actitud y la forma de explicar del profesor mantenían alto el interés de los jóvenes, y Pinkie se había olvidado por completo de sus malos momentos mientras se concentraba en esto. Todos estos órganos son importantes, pero desde mi punto de vista, ninguno es tan importante y esencial como el corazón. Ahora, por favor, quiero que todos se toquen el pecho un momento. Hacen lo que les piden. Sientes algo ahí, ¿verdad? Como un tambor. Ese es el corazón de cada uno de vosotros. Todo ser vivo en este mundo tiene un corazón. Si el corazón deja de latir, nos hará tumbarnos en el suelo como una momia. Pulsa así porque bombea sangre, y así es como nos da energía y fuerza. ¿Qué es la sangre? Es un líquido rojo que circula por todo nuestro cuerpo y es esencial para nosotros. Es la fuente de energía que hace que todo nuestro sistema funcione absolutamente todo. Si perdemos demasiada sangre, dejarán de funcionar. Estudiante. Y ese líquido rojo llamado sangre, siempre está dentro de nosotros. Profesor. Así es. Aunque hay ocasiones en las que lo veremos en el exterior, ya sea un corte, un moratón, un rasguño o una simple herida. Verás algo de tu propia sangre en tu cuerpo. No está mal, solo significa que te has hecho un poco daño. Es grave cuando empiezas a perder mucha sangre. Luego necesitas que te vean médicos para que puedan tratarte y para que no sientas dolor. A menudo, cuando estamos en plena acción y experimentando adrenalina, nuestro corazón empieza a latir más rápido de lo que a veces podemos sentir sin siquiera tocar el pecho. A veces, cuando nos ponemos nerviosos, el corazón se nos acelera. Mientras explicaba esa parte de la clase, Pinkie empezó a sentir mucha curiosidad, pero al mismo tiempo se sintió algo extraña al oír las partes sobre heridas, sangre y el latido acelerado del corazón cuando uno se pone nervioso. Meñique, líquido rojo, sangre. Lo vi, empieza a recordar un poco, y casi al instante recuerda el momento en que vio sangre por primera vez en su vida. Y eso fue primero, con el ratón muerto y especialmente, en Apple Rosa. La Pony Rosa no sabía qué pensar, pero una vez más, su mente empezó a jugarle una mala pasada en un momento en que se suponía que debía estar tranquila, mantenerse alejada y olvidar sus problemas. Pero de alguna manera, los pensamientos oscuros volvían una y otra vez, el momento de aquella masacre otra vez. Los gritos, los sonidos de apuñaladas, los lamentos y la sangre volvían a su mente y a su oído infantil. Pero ¿cómo podría ser posible?
Cada vez que miraba la ilustración, inconscientemente recordaba esas cosas y pensaba en algo que la preocupaba profundamente. Todos los órganos de Eppleswet habían sido completamente aplastados y destruidos por ese cuchillo, por eso perdió tanta sangre y dejó de funcionar. Empezaba a entenderlo todo. No tenía que pensar en esas cosas, pero no podía, algo se lo impedía, y entonces empezó a notar cómo su corazón empezaba a latir con fuerza y más rapidez, como señal de que se estaba poniendo muy nerviosa y estresada, justo cuando su profesora explicaba la razón. Y esto era solo el comienzo de sus verdaderos problemas. Profesor, mira, aquí hay una demostración. Como forma de enseñar a sus alumnos, hizo un simple e insignificante pellizco en la palma de su casco, para mostrarles que con lo más sencillo podía hacer que saliera algo de sangre. Sus intenciones eran muy buenas, ya que todos sus alumnos estaban fascinados por su explicación práctica. Todos menos Pinkie. Insisto, era algo absurdo y no tenía sentido, simplemente ocurría sin motivo, y todos esos detalles junto con la insignificante sangre de esa profesora bastaron para desatar una psique de locura en la cabeza de la niña. Se puso pálida, el corazón le latía con fuerza, su respiración se volvió dificultosa, empezó a temblar, no sabía qué hacer, estaba teniendo una crisis. Y como si esto fuera parte de sus síntomas, casi de inmediato, su aspecto cambió abruptamente, volviendo a la Pinkamena de antes, con el pelo liso y caído. Casi al mismo tiempo, se cayó accidentalmente de su escritorio, tan desafortunada que llamó la atención de todos. Los alumnos y el profesor la miraron, para su vergüenza. Profesor, oye, ¿estás bien? Preguntó para asegurarse de que estaba bien. Al menos era el único que parecía preocupado. Los demás estudiantes, como siempre, empezaron a bromear y reírse de ella, risas insignificantes de niños que no pretendían hacer daño, solo reaccionaban a lo que veían. Esas risas insignificantes para Pinkie, o más bien Pinkamena, eran más que eso. No veía a niños de su edad riendo, sino más bien cosas muy perturbadoras y extrañas con sonrisas blancas asquerosas y ojos profundos y fríos mirándola directamente, con una maldad pura que degradaba su estado emocional y psicológico. Además, había cosas de fondo que no podía entender mientras escuchaba esas risas. Pero esto solo duró unos segundos antes de que volviera a la realidad, cuando todo era relativamente normal. No puedes imaginar cómo debió de sentirse en ese momento cuando eso ocurrió. Pinkamena, ¿qué me está pasando? Miró de un lado a otro, inicialmente fijándose en el suelo, pero luego se giró para mirar a los demás y después a su profesor, que parecía confundido y preocupado, pero con razón. Profesor, ¿te has hecho daño? Intentaba averiguar cómo salir de esto, porque en el fondo sabía que intentar explicar algo así no solo sería absurdo, sino que nadie creería algo así. Así que improvisó una solución. Pinkamena, disculpa, ¿puedo ir al baño? Profesor, ¿eh? Oh, sí, claro, puedes irte. Pero en serio, ¿estás bien? Pinkamena, sí, estoy bien, solo necesito ir al baño, eso es todo. Y como un murciélago sacado del infierno, salió corriendo de allí para salir. Obviamente, solo era una excusa para huir, porque no necesitaba ir al baño. Solo quería correr lo más rápido posible, sin importar dónde acabara. Pobrecita, una chica que sufre trauma y estrés, y tiene que mentir para escapar de sus propios problemas. En terapia con su psicóloga, para liberar sus penas, tuvo que dejar ir todo ese dolor expresándolo con fuerza, es decir, con lágrimas y quizás algún grito ocasional. Así fue como pudo sentirse mejor. Pero estaba allí en el colegio, ¿qué podía hacer entonces? Correr era lo único que tenía ganas de hacer. Es indignante e injusto. Si eso se suponía que funcionaba, ¿por qué empieza a tener estos ataques y visiones ahora? Desde que los tuvo en la cocina, sabía que algo iba mal, pero no se lo tomaba tan en serio como ahora, porque se estaba dando cuenta de que esto no era normal. Aunque es una niña, es lo bastante lista para saber que algo no iba bien.
Se alejó todo lo que pudo hasta llegar a un pasillo completamente vacío. Bueno, el colegio en general, durante el horario de clase, era un auténtico desierto. Ni un solo alma pasaba por allí, al menos no cerca. Estaba experimentando una soledad absoluta en su propio colegio, y quizá eso le ayudó a estar completamente sola sin que nadie la molestara. Y ese es el problema. Cuando tenemos un problema serio, tendemos a pensar que es mejor que nadie se entere, especialmente nuestros familiares, que son quienes pueden ayudarnos y sacarnos de problemas rápidamente. Pero no se lo decimos para no preocuparles y para que no nos molesten con preguntas. Preferimos tolerar estos problemas y resolverlos por nuestra cuenta. Eso es exactamente lo que ella pensaba. Prefiere soportar esto sola. Y allí, en la soledad, podía sentir su pequeño corazón aún latiendo muy rápido. Pinkamena. Por favor, cálmate, cálmate, solo piensa en la diversión y la felicidad, solo piensa en eso, cálmate, Pinkamena, Hacía todo lo posible por calmarse, pensando en cualquier cosa que pudiera distraerla y hacerla feliz, cualquier cosa, siempre que no pensara en nada que le molestara o le molestara. Incluso instintivamente, empezó a inhalar y exhalar lenta y profundamente, como recordaba de la clase de su profesora, y empezó a darse cuenta de que poco a poco, sus nervios empezaban a calmarse. Mientras pensaba en cosas más alegres, empezó a reducir su ritmo cardíaco y su respiración. Parecía funcionar, porque parecía menos estresada. Siguió respirando hondo, hasta que llegó a un punto en el que se sintió menos tensa. Parecía que por fin lo estaba logrando. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a sus propios problemas sin ayuda de nadie. Cuando se sintió un poco más tranquila, relajó su respiración. Era más que claro. No iba a dejar que ni la fuerza de su mente la impidiera ser feliz. Mientras estuviera allí luchando, no iba a rendirse. Viéndose a sí misma como una guerrera, iba a volver a su aula sin interrupciones, y esta vez centraría toda su atención en las lecciones, evitando a toda costa cualquier cosa que pudiera molestarla. Así que decidió caminar, esta vez un poco más tranquila que antes, no completamente relajada pero libre de estrés. Parecía que había logrado superar un gran obstáculo en su vida una vez más. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, sintió que algo o alguien le agarraba las extremidades con una fuerza tremenda y la levantaba, dejándola inmóvil. Sus niveles de estrés pasaron de bajar a estar por las nubes al instante, ya que empezaba a ponerse nerviosa por todas las razones correctas. Alguien se la estaba llevando en contra de su voluntad, como si quisieran secuestrarla, aprovechando que estaba sola aquí sin nadie a la vista. Y no era solo una persona quien la llevaba, eran varias. ¿Quiénes podrían ser y por qué querrían llevársela? Bueno, es tan obvio, y todos sabemos quiénes son, no necesitan presentación. Ruby. Acabo de decirles a mis amigas que te han dado tu cutie mark, y todas hemos decidido que a partir de ahora, te vamos a tratar como algo especial por ello. Así que vamos, celebremos tu nuevo talento. Dijo esto tapándose la boca, mientras sus amigos le ayudaban a sujetar las extremidades, para evitar que se moviera o se defendiera. Ahora quiero que os pongáis en su lugar, e imaginéis por un momento cómo debió sentirse ella ahora que se dio cuenta de quiénes eran sus secuestradores, una chica pobre como ella. Y lo único que podía hacer era hacerse estas preguntas. ¿Qué quieren ahora? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué solo ella? ¿Qué hizo mal para merecer algo así? Parece que Ruby y sus amigos seguirán acosándola sin importar el precio, tenga o no una cutie mark. Simplemente ser Pinkamena es un delito. Y fueron increíblemente astutos al esperarla, orquestando el momento perfecto para atraparla. Y como los típicos cobardes que son, se enfrentaron a su víctima 3 contra 1, siendo más grandes y fuertes que ella. Era una escena tan aterradora, desgarradora y triste a la vez, porque podías ver a la pobre pequeña Rosa forcejeando, empezando a gritar e intentando chillar, pero no lo permitían, mucho menos la dejaban defenderse, y sus niveles de estrés solo empeoraban. Cocina. No te preocupes, solo vamos a jugar contigo un rato, verás que será emocionante. Timmy.
Si te portas bien, no te pasará nada malo. Sé una chica mala, y probablemente nunca volverás a ver la luz del día. Ruby. Ja 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 ja, buena esa, chicas. Si te portas bien, no te pasará nada, pero si te pones chulo, verás lo que pasa. Comenzaron a reír maliciosamente y cruelmente, como era su costumbre, mientras la llevaban. La niña solo pudo mirar con absoluto terror cómo la llevaban a un lugar que poco a poco se volvió familiar, y no entendía sus motivos, pero eso no lo hacía menos aterrador. Los baños. Primero se aseguran de que el baño de mujeres esté completamente vacío, y cuando se dan cuenta de que sí, entran sin problemas, cierran la puerta muy bien para tener privacidad y, tras mucho esfuerzo, la empujan contra la pared, manteniéndola quieta sin darle oportunidad de decir una sola palabra. Pinkamena. Ojalá mis hermanas estuvieran aquí, Maul, por favor ayúdame, mostrando una expresión asustada, casi rompiendo en llanto. Ruby. Ayu, ¿de verdad pensabas que esto iba a acabar así, verdad? Si quieres que deje de molestarte, ya te he dicho lo que tienes que hacer. Salir de aquí o morir, pero sigues aquí viva, así que siempre aprovecharé esto para atormentarte. Cocina. Considérate afortunado, no todo el mundo llega tan lejos como tú para llegar a la fase 4. Tini. Y. ¿Qué es la fase 4? Ruby. ¿No es obvio? Fase 1, manipulación. Fase 2, intimidación. Fase 3, daño emocional y psicológico. Fase 4, daño físico. Cocinando y Tini. Oh sí. Estas chicas definitivamente no deberían estar en la oficina del director, sino en un hospital psiquiátrico, por las ideas que les pasan por la cabeza. Cocina. Le quemamos las cejas. Le damos una bofetada hasta que se quede aturdida. Tini. La tiramos al suelo y la pateamos. ¿O deberíamos presionarla contra la pared para asfixiarla? Y estas chicas seguían dando sugerencias más locas y macabras para satisfacer sus deseos. Ruby. Prefiero la forma clásica, aunque seguro que dejará huella. Oye Pinkamena, ¿sabes cómo los dueños de peces se deshacen de sus peces? ¿Sabes cómo llegar al océano más rápido? Te lo enseño. Parece que han decidido llevarla de nuevo, sujetándola fuerte entre sus cascos, para llevarla a una de las puertas que llevan directamente al baño. De eso trata el método clásico y más tópico de tortura, y el favorito de los matones de todo el mundo. Meter la cabeza de alguien en el váter. Cuando Pinkamena se dio cuenta de esto, palideció rápidamente y sus ojos se abrieron de par en par al ver que la llevaban hacia ese baño lleno de agua sucia y sucia llena de gérmenes. Sabe las consecuencias de esto, y sabe que le hará mucho daño. Así que, con gran esfuerzo y desesperación, hace todo lo posible por evitar que hagan lo que planean hacerle a la pobre chica. Negando con la cabeza y apretando los ojos mientras sollozaba y sollozaba, intentó suplicar misericordia y suplicar que la dejara en paz. Lo más triste y desgarrador fue verla llorar, lágrimas que significaban solo una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué la vida es tan injusta para ella? Se lo merecía. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo mal? Quizás su mayor pecado sea ser feliz. Al final, sus esfuerzos fueron inútiles, ya que uno de ellos le dio un fuerte empujón, que le hizo caer de cabeza al inodoro, haciendo que parte del agua salpicara. Cocina. Puaj, me pregunto cuántas enfermedades voy a contagiar bebiendo esa agua. Se quedaron mirando entre risas locas, mientras la niña empezaba a forcejear porque no podía respirar. Más allá de lo asqueroso y enfermizo que era, su principal problema era respirar. A pesar de lo crueles que fueron, no iban a ser tan estúpidos como para causar una tragedia mayor, así que la sacaron un momento para que pudiera respirar. Posiblemente lo único bueno que hacen por ella, pero aún así, se la puede ver jadeando, tosiendo mucho y con toda la cara cubierta de esa suciedad. Además, el olor que desprendía, aunque no era tóxico, era horrible. Ruby. Ay, lo siento mucho, nos hemos pasado. Te vimos tan caliente y sudada, y no íbamos a dejar que murieras de sed. Vamos, no finjas que no te gusta, esta es la mejor agua del mundo.
Mientras ella hace sus típicos comentarios sarcásticos, los demás simplemente se quedan ahí burlándose del pobre estado de la joven. ¿Qué has dicho? ¿Quieres más? Por supuesto. La devolvieron a ese agua, poniendo fin a su breve momento de paz. Es increíble lo que es capaz de hacer el mal de algunos ponis, hasta qué punto llegan para hacerle eso a una chica indefensa. Solo en su mente podía pensar en su familia, en sus pocos amigos como el Dr. Sicho, a quienes deseaba que estuvieran allí velando por ella para que la rescataran y pudieran detenerlos, pero, por desgracia, no tiene el poder de llamarles telepáticamente para que se den cuenta de que está en problemas, y sabe en el fondo que, a menos que alguien venga a este baño, nadie la va a ayudar. Estaba muy agitada, conteniendo la respiración lo mejor que podía, pero su oxígeno se agotaba más rápido por las dificultades y cómo la apretaban allí. Pero como sabemos, estos cobardes no son capaces de llegar tan lejos, y una vez más la sacan para que tome aire. Asustada, agitada, desesperada, estresada y mucho más era lo que sentía en esos momentos de sufrimiento. Ruby, como las demás pero especialmente Ruby, está llena de éxtasis al verla así, porque hace un rato estaba llena de rabia y necesitaba encontrar la manera de descargarla y liberar ese estrés, y lo consiguió, torturando al Rosa como siempre lo había hecho. Y de nuevo, la metió de nuevo para experimentar el éxtasis de verla agonizarse y luchar por oxígeno. Para entonces, Pinkamena estaba físicamente débil. Toda la agitación y la constante asfixia la agotaban, y estaba claro que apenas luchaba por escapar. Sentía que iba a perder el conocimiento por esa misma razón. Pero la sacaron de nuevo, y esta vez con diferencia, porque cuando la levantaron, le tiraron del pelo muy fuerte para arrastrarla de ese lugar hasta fuera de la puerta del probador, y la tiraron al suelo como si fuera basura, cayendo boca abajo. Parece que han terminado con su tortura, pero no con la pesadilla. Aunque tuviera la oportunidad de defenderse, tienen que entenderla. Es una pony muy humilde con buenos valores. Nunca le enseñaron a defenderse de estos agresores, y lo repetiré si es necesario. Yo no estaba a favor de la violencia. Lo que era, sin embargo, era una guerrera, porque a pesar de todo eso, ahí está, dando todo su esfuerzo en el suelo mientras intenta levantarse, y lo hace mientras gatea por el suelo, mientras su pelo y cuerpo empapados mojan el suelo. Y las mujeres locas, como siempre, simplemente miraban con esas sonrisas asquerosas y maliciosas. Ruby, mírate, tan indefensa e incapaz de hacer daño a una sola mosca. Pareces el miserable desgraciado que eres. Decide acercarse, aprovechando que intenta levantarse. Disfrutó mucho haciéndola daño tanto emocional como físicamente, así que decide demostrar más su crueldad y malicia dándole una patada cerca del estómago, lo que le hace soltar un grito ahogado, que le quita algo de aire y la sensación es espectacularmente horrible. Tanto que se puso el casco sobre el estómago y puso los ojos en blanco por el dolor intenso. Este es el precio a pagar, Pinkamena, es hora de que aprendas a sufrir a las consecuencias de la vida y a tolerar estas cosas. Será mejor que aprendas la lección y reflexiones, si no, esto continuará cada día y las cosas empeorarán mucho para ti. Una de ellas, en este caso Tini, decidió juntar un poco de su propia saliva en la garganta para escupírsela en la cara. Fue lo último que hicieron antes de irse, sintiéndose orgullosos de lo que acababan de hacer y dejarla allí sola a su destino. Pinkamena simplemente se quedó allí tumbada en silencio en el suelo, esperando a que el dolor pasara mientras escuchaban cómo se marchaban. Se sentía miserable, todo por ellos. Se sentía fatal. La trataron como basura y la tiraron como basura. Tras unos 10 minutos, el tiempo parece una eternidad, para una niña consiguió levantarse y volver a ponerse en pie cuando el dolor pasó. Decidió quedarse allí para limpiarse un poco, usando agua del lavabo y papel higiénico, al menos para deshacerse de la suciedad que llevaba encima, aunque sabía que no sería suficiente. Lejos de sentirse triste, estaba frustrada y extremadamente molesta por ello, no podía creer que su vida estuviera tan llena de desgracias, que pareciera una película en la que todo lo bueno que pasaba iba seguido de algo terriblemente malo.
Es una de esas cosas que te hacen decir que el destino te tiene en su control, porque eso es lo que pensaba su mente infantil. Este detalle debe ser enfatizado, porque nunca en su vida se había sentido tan frustrada y enfadada a tal grado. Sugiere que estaba harta de esta tontería, que ya había tenido suficiente, y que no le resultaba ni remotamente gracioso, ni siquiera tenía ganas de llorar. Solo mostró una expresión de decepción y enfado, algo poco común en ella. Era como si algo ardiera dentro de ella, pero aún no había encontrado fuerzas para soltarlo todo. Incluso empezó a lavarse la cara para quitarse no solo las lágrimas, sino también el mal olor y sabor que le dejaban en la boca. Más tarde encontrará la mejor excusa para explicar por qué es así, pero por ahora solo se centra en esto. Después de secarse la cara y terminar de lavarla, se desarrolla una escena clásica pero típica, de esas que ocurren cuando alguien se siente extraño o diferente, o quiere ser reflexivo en soledad. Mirarse en un espejo. Eso fue lo que hizo. Se miró directamente en un espejo, viendo su propio reflejo. Viéndose a sí misma como un pony. Y notó su propia expresión, esa expresión llena de frustración y rabia. Tanto que empezó a tocarse la cara, el pelo, explorar su piel, mirar sus ojos, su expresión, su todo. Es como si ella misma se diera cuenta de que le está pasando algo extraño, algo está cambiando en su personalidad. Y no es solo porque se pareciera a Pinkamena, para nada, era algo más. Pero quiero que imagines la situación. ¿Cómo es tener una vida llena de desgracias cuando tu único deseo, y tu único pecado, es algo que compartes? Que es vivir la vida y ser feliz, nada más. Las incontables veces que luchó y soportó dificultades para ser feliz, las veces que sudó y quizás movió cielo y tierra para lograrlo, cosas que muchos experimentan en la adolescencia o juventud, las vivió a una edad muy temprana. Sus triunfos y sus fracasos. Pero también, las veces que algo o alguien interfiere en su vida para hacerla miserable y convertirla en un infierno viviente. Ella misma reflexiona sobre esos momentos oscuros de su vida, su depresión infantil, sus primeros días de colegio, los problemas que causó sin querer a su familia, esos ataques de acoso, lo que pasó en Aplelosa, sus pesadillas, las extrañas visiones, los sonidos y recuerdos macabros, y lo que ha pasado recientemente, fueron momentos clave en su vida que la afectaron profundamente. Y solo puede sentir una cosa al respecto. Y si consideramos cada palabra que se dijo sobre su personalidad y aquellos que sufrieron un destino horrible delante de sus hijos, despierta en ella un sentimiento muy oculto, uno que nunca antes había sentido en su vida. Rabia absoluta. Su rostro se contrajo en una expresión de rabia inconmensurable, algo poco habitual en ella. Estaba furiosa por todo lo que he descrito, y lo que pasó en el baño fue la gota que colmó el vaso, la gota que colmó el vaso que le hizo sentir la necesidad de desahogarse todo. Para vengarse. Pinkamena. ¡Ah! Gritó con todas sus fuerzas, como si no hubiera un mañana, tan ruidoso que era suficiente para despertar a los muertos. Por suerte, todos estaban tan absortos en sus aulas, que los baños estaban tan lejos del más cercano, que era casi imposible oírle claramente. Pero la realidad es que su grito no era nada propio de su personalidad en este caso, una pony dulce y alegre con sentimientos amables, delicada y que detesta la violencia. Sin mencionar que su grito estaba completamente fuera de las capacidades de una niña de su edad. Era demasiado agudo y bastante serio. Desde ese preciso momento, algo despertó dentro de ella, reflejado en su grito. Y es algo en lo que pensar. ¿Hubo algún evento feliz en su vida que cambiara su actitud y personalidad y la hiciera quien es, Pinkie Pie? ¿Hubo algún acontecimiento trágico y preocupante que la hizo cambiar de nuevo y volver a ser ella misma, en este caso, Pinkamena Diane Pie? Te hace preguntarte en qué tipo de personalidad se convertirá ahora que refleja tanto estrés, ansiedad y rabia absoluta debido a tanto trauma y locura acumulada. La verdad es que este es el comienzo de su descenso a la locura absoluta,